Ya, entonces, muchas gracias por asistir a todas, a todos, y gracias sobre todo a Roberto por haber aceptado esta invitación que le hicimos, que nació en parte de una conversación que tuvimos, porque voy a transparentar acá la forma en que conocí a Roberto antes de presentarlo. Em, Tuve la oportunidad de que un libro cayera en mis manos estamos hablando 4 años atrás, que fue este libro que está aquí, que se llama Orígenes de la tipografía en Chile, impresos de la colonia y la independencia, y era escrito por una persona llamada Roberto Doce Flores. Y en un taller, hace un tiempo ya, unos meses, conocí a Roberto en un taller sobre anarquismo, así que compartimos varios gustos. Y ahí tuve el placer de darme cuenta dentro de nuestra conversación de que se trataba de la misma persona del libro. Eso fue algo que pasó con el tiempo, con la conversación. Así que muchas gracias, Roberto, por estar acá, por presentarnos tu trabajo. Roberto es diseñador, que es algo que nos gustó mucho también de tu perfil, porque el Círculo de Lingüística Feminista es súper interdisciplinar, transdisciplinar, y tu perfil de diseñador y la perspectiva que tú tienes sobre la tipografía a nosotros nos llamó mucho la atención, nos gustó mucho. Roberto es diseñador, con mención en comunicación visual de la Universidad Tecnológica Metropolitana de Chile, también es máster en industrias editoriales de la Universidad Pompeu Fabra, y es profesor, también como muchas de nosotras, de diseño de posgrado y pregrado. Y su investigación o sus proyectos más recientes se tratan sobre la historia de la tipografía en Chile y también la historia de la tipografía latinoamericana, y es un poco lo que Roberto nos viene a comentar hoy. Eh, Así que, bueno, no sé si antes, Silvia, ¿quieres hablar de las reglas de oro del círculo antes de comenzar la exposición de Roberto? Aunque somos poquitas esta vez. Sí, nada más recordarles que siempre, de verdad, buscamos que no haya dos hombres que tengan la palabra uno tras el otro. En este caso va a ser un poco diferente porque son los quienes hacen las preguntas, ¿verdad? No, Manu, no. No, Esto lo vamos a tener claro, nada más que por sí. ahora sos el único compañero acá, pero si está Manu y otro compañero, intercalaríamos una pregunta de una compañera antes de la siguiente pregunta, y también siempre vamos a dejar como el espacio para que alguien que no ha participado participe antes que una persona que recién participó. Eso. Muchas gracias, Sil. Y para darle la palabra a Roberto de una forma una forma introductoria en base a su propio trabajo, me voy a permitir, me voy a dar la libertad de leer un pequeño párrafo de este libro que les acabo de mostrar, que habla efectivamente de la tipografía. Y dice así, que es el primer párrafo de la introducción de su libro. Dice, los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí un pajarito me contó que estamos hechos de historias. Concuerdo plenamente con el escritor Eduardo Galeano, quien además afirma que esas historias nacen de los días, que somos hijos de los días. Las historias de la vida se mantienen vivas en la narración y debemos resguardarlas. Para eso las depositamos en cofres que llamamos libros, pero antes de cobijarlas las escribimos, usamos el lenguaje como un guardián de nuestro propio existir y dotamos a este cuidador de un instrumento necesario que es la tipografía. Así que bienvenido, Roberto, y adelante con tu presentación. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias también a todo el círculo por invitarme y permitirme hoy día presentar este trabajo y poder dialogar con ustedes. Me había interesado mucho, estaba, la verdad, bien ansioso por este encuentro porque creo que los diálogos con personas especialistas en estos sentidos pueden ayudarme mucho y ayudar también a que los proyectos que uno va desarrollando, la manera en que uno se relaciona con la y los estudiantes, pueda también irse perfeccionando en muchos sentidos. Entonces, siempre estoy con el foco puesto tanto en mí como en mi labor de docente, y creo que en ese sentido todo lo que yo pueda aprender siempre voy a procurar transferirlo al estudiantado. Hay que precisar una cosa de esa frase de Galeano,
con el tiempo, un día me interesé por saber dónde la había escrito, y me di cuenta, investigando, que no es de él, o sea, que es un parafraseo de una poeta norteamericana, eh, pero afortunadamente él lo reconoce en una entrevista, y eso me dejó un poco más tranquilo. Él incluso hace la referencia, y yo fui a buscar el poema. No dice literalmente eso, pero apunta en la misma dirección. Cosas que ocurren, ¿no? Bueno, yo soy investigador, me dedico a investigar sobre historia de la tipografía, también sobre tipografía contemporánea, mercado, cómo se diseña tipografía, y también diseño fuentes digitales. El año 2017 presentamos la tipografía de 2016, la tipografía de la Biblioteca Nacional de Chile. Hoy día la Biblioteca Nacional tiene una fuente oficial que utilizan en todos sus libros. Hay libros que están escritos en 5 lenguas, lenguas también de pueblos originarios acá, y en ese sentido eso me ha abierto hartas puertas para que las personas vayan confiando en que el trabajo que uno hace, lo hace de manera seria. Además, una fuente gratuita para texto continuo, cosa que es muy poco común en el mundo y está muy completa. Hicimos un sondeo, y Biblioteca, así se llama la tipografía, es una de las 10 fuentes tipográficas para texto gratuitas más completas que hay en el mundo. Entonces está disponible por si la quisiera el círculo, yo se las puedo enviar, o les puedo enviar un link donde la descarguen. Y ahora a fin de año vamos a presentar otra tipografía que se llama Oda, que está basada en un poema que se llama Oda a la tipografía. Pero bueno, vamos a lo que nos compete. Voy a compartir pantalla para mostrar el trabajo realizado este año. ¿Se ve ahí la presentación? Ya, gracias. Bueno, este trabajo también surge de cuestiones anecdóticas, como las más lindas, porque yo trabajo con distintas y distintos estudiantes realizando proyectos. Participamos en fondos concursables, hacemos proyectos de investigación, creamos también cosas, y uno de mis grandes compañeros en ese sentido, Diego Castillo, cuando era estudiante era un militante de las Juventudes Comunistas, y generamos un match interesante al punto que él me invitó a participar de algunas sesiones como para hablar de diseño con las y los jóvenes políticos. En ese sentido hubo una cercanía siempre, y ha existido siempre una cercanía con lo que en Chile se conoce como la Jota. A las Juventudes Comunistas le llaman la Jota, simplemente la Jota. Y en el marco de la proximidad, ¿no es cierto?, del plebiscito, se empezaron a generar y a preparar las campañas comunicacionales de las distintas facciones que están hoy día actuando. Y Diego me comenta que debía contribuir con la Jota en algún sentido, y me dice si yo pudiera aportar de alguna manera sería fantástico. Ese mismo día recibo llamados de una ex abogada que me ayudó en una demanda judicial contra un empleador que me despidió de manera injustificada, y me cuenta esta abogada que hoy día era diputada de la Nación, y me pide si era posible que yo participara también colaborando en esta campaña por el apruebo. Entonces yo pensé que si 2 personas el mismo día me invitaban a participar o me pedían que colaborara de alguna manera, básicamente hay que entender las señales que te pone el destino por delante, y tenía que hacer algo. Me puse a pensar cómo podía aportar, y entendía que desde la tipografía podía hacer un aporte al menos distinto a lo que iban a hacer otras personas. Hay personas que ilustran muy bien, hay personas que saben hacer imágenes digitales, en movimiento, etc. Yo creo que uno tiene que tratar de aportar desde lo que uno puede y sabe o maneja mejor que otras cosas. En ese sentido me propuse hacer una tipografía que pudiera aportar en esta campaña, ¿cierto?, pero que también de alguna manera tuviera algún grado de identificación con las Juventudes Comunistas. Y así como nace el proyecto. Entonces, lo primero que voy a mencionar son las bases teóricas del proyecto. Yo trabajo mucho, como soy investigador, me gusta ahondar primero en teoría, y me gusta hacer esa transcripción desde lo inmaterial a lo material. O sea, desde las ideas llegar a definir, por ejemplo, cómo va a ser la curva de una letra A, ¿sí? Si es posible. Entonces, dentro de las bases teóricas de la tipografía J, lo primero que podemos encontrar es una historia y un patrimonio gráfico propio de las Juventudes Comunistas en Chile. Y ahí uno se puede dar cuenta que es una historia marcada por
por el esfuerzo, por la lucha social y por las complicaciones que conlleva la lucha social cuando se enfrenta a digamos, fuerzas políticas que actúan a veces con injustificada vehemencia. Entonces, en el año 89, 1989, se crea la Brigada Chacón. La Brigada Chacón es una brigada muralista que lo que hacía era crear unas pancartas, unos letreros de mucha extensión, hechos con papel craft, que es un papel de color café, y las letras estaban hechas de manera muy veloz, con una brocha. Entonces, esa velocidad generaba una característica particular en ese tipo de letra. Y ese tipo de letra es representativo de la historia de la Jota. Entonces, podríamos decir que esta historia y patrimonio se representa en esta Brigada Chacón, que en ese momento era dirigida por un joven Danilo Bahamondes. A esto empecé a añadir cosas que excedieran a las juventudes comunistas y que tuvieran más que ver con el momento histórico que Chile está viviendo. En ese sentido, me puse a escribir también una columna de opinión, un pequeño ensayo que publiqué en un medio local sobre las perspectivas filosóficas de la comunidad y la alteridad. En ese sentido, esas perspectivas filosóficas están centradas en un autor que se llama Roberto Espósito, es un filósofo italiano, que hizo una tarea bien interesante porque fue a encontrar la raíz etimológica de la comunidad, ¿no es cierto?, en el antiguo derecho romano. Y ahí se topó con un significado bastante particular e interesante. La raíz está en el munus, ¿sí? Pero el munus es una suerte de don, una suerte de obligación que tienen las y los personas, ¿no es cierto?, los seres humanos, de velar por el bienestar del otro o la otra. La comunidad, por lo tanto, no es aquello que compartimos un grupo de personas, aquello que tenemos en común, sino que es justamente lo contrario, la manifestación total de la diferencia. Y esa diversidad, cuando está expresada con total soltura, cuando aparece sin ataduras, esa diversidad es constitutiva de lo que llamamos comunidad. ¿Cómo lo ejemplifico esto? En una banda musical, así de sencillo. Una persona toca la batería, la otra toca la guitarra y la otra toca el bajo. Cuando todas las personas se hacen cargo de generar música con un instrumento particular, es decir, cuando todas aportan desde su individualidad, el sentido de colectividad aparece realmente. No cuando todas tocan la guitarra, no cuando todas tocan la batería. Lo común no lleva, por lo tanto, a la comunidad como tal, sino que lo distinto, ¿sí? Y en ese sentido, una cosa interesante para el momento histórico que estamos viviendo a nivel de planeta, es que lo contrario a comunidad es la inmunidad, es decir, es el rechazo del otro, el rechazo de la alteridad, el rechazo de lo externo, ¿sí? Justamente, y qué curioso que en lo contrario a la prueba es el rechazo también aquí en Chile. Como tercer punto, como tercer aspecto, están las prácticas lingüísticas, me equivoqué ahí, me falta ortografía, lingüísticas de apertura e inclusión. Estuve indagando un poco sobre cómo denominar y me pareció muy interesante, además de inclusión, hablar de lenguaje de apertura. Porque si algo conlleva esa comunidad en lo distinto, es justamente la necesidad forzosa de la apertura al otro o la otra, a la alteridad. Entonces, por eso me parece tan importante incluir en la definición del lenguaje la apertura. Y en ese mismo momento pensé, desde ya, porque así funcionan las personas que crean, o que intentamos crear, con pensamiento divergente, no esquemático, no secuencial. Vamos buscando y van apareciendo cosas de inmediato. Entonces, inmediatamente me apareció la idea de constituir un signo que pudiera ser representativo de distintas interpretaciones, ¿no es cierto? Y seguimos. Entonces, lo interesante, creo yo, de tener en consideración, es que lo que estamos mirando acá podría ser leído, no sé si se alcanza a ver, pero si lo que vemos arriba podría ser considerado en el sentido marxista una supraestructura, y lo que vemos abajo una infraestructura. O sea, de la cuestión más inmaterial
a la cuestión completamente material, o sea, una referencia directa, ¿no es cierto?, que nos sirve para crear. Esta es los tipos de letra de la Brigada Chacón, que están por todo Santiago. Y aquí podemos ver algunas particularidades de forma instantánea. Por ejemplo, es una letra muy gruesa, muy modular, que está hecha por bloques y que tiene particularidades, por ejemplo, en la R y en la A, que tienen que ver, me explicaban las personas que lo hacen, por la velocidad que tienes que hacerlo. Es decir, esa R tú la puedes hacer de un solo trazo con la brocha, desde abajo, arriba, curva, al lado. Abajo, arriba, curva, al lado. Entonces, esa velocidad fue siempre importante, porque este tipo de cosas, como se hacían en la clandestinidad, tenían que ser hechas con esta premura. 2. Referencias tipográficas. Lo que hice fue preguntarme si ya existían otras fuentes digitales similares, ¿sí? Y a partir de eso, le hago la pregunta a la audiencia. ¿Saben ustedes qué tienen en común todas estas letras A que están viendo acá? Seguramente no, porque es bien difícil que lo sepan. Ni siquiera los propios tipógrafos, las propias diseñadoras y diseñadores lo saben. Lo que tienen en común es que todas son Garamond. Es decir, todas son revivals de los tipos creados por Claude Garamond alrededor de 1530 en Francia. Aquí uno logra entender que no existe una sola manera de interpretar o de hacer una reminiscencia o de hacer una interpretación histórica de un cierto fenómeno, en este caso de una propia tipografía. Los revivals son una especie de cover de canciones. Entonces, así como tenemos Blue Velvet de Bobby Beaton, también tenemos el Blue Velvet de Lana del Rey, por así decirlo, que suenan distintos, pero son la misma canción. ¿Ah? Eso pasa también en tipografía. Entonces, si existe una fuente basada en la Brigada Chacón, no es impedimento para que yo pueda proponer también otra, ¿sí? Y efectivamente existía, y existe, una versión anterior, que es esta, se llama directamente Chacón. Pero cuando la descargué, porque es gratuita, y la empecé a analizar, noté que tenía ciertos problemas. Por ejemplo, las tipografías, cuando tú las abres en un programa de diseño de fuentes, te dicen cuántos caracteres, cuántos glifos incluyen, y por lo tanto, cuántas lenguas pueden cubrir. Mientras tú vas llenando todas las casillas, más se va llenando la posibilidad de ser utilizadas en esas lenguas. Entonces yo vi que, por ejemplo, Europa Occidental no estaba cubierta. Y eso es fundamental, al menos para nosotros, porque somos hispanoparlantes. Entonces, ahí dije yo, falta algo. Otra cosa interesante tiene que ver con la calidad de diseño de las fuentes. Hay personas que me dicen, ¿por qué venden tipografías si hay otros que son gratuitas? Y yo le digo, bueno, ¿por qué hay bisturís que valen, bisturí de cirujano que valen $1 y cirují de cirujano que valen 100? Porque la calidad cambia. Entonces, ¿cómo poder saber si la calidad de una tipografía cambia? En gestos como estos. Acá hay un zoom, un acercamiento a la letra B. Fíjense por favor en el centro, lo que llamamos la contraforma. Fíjense que yo tomé la tipografía y la ajusté automáticamente para ver si mejoraba. No sé si logran ver el cambio que se produce entre algo que está dibujado con dificultad y algo que está perfectamente dibujado. Lo puedo mostrar en negro. Fíjense cómo está la curva interior. Concéntrense en el blanco y se van a dar cuenta cómo cambia ahora. Ese pequeño gesto mínimo influye mucho en la percepción final de la letra, porque esta B te aparece en un texto muchas veces. Y así como la B, otras letras tienen también estas imperfecciones. Por lo tanto, no solamente tenía que crear una versión que tuviera muchos glifos, muchos caracteres y cubriera muchas lenguas, tenía que también crear una versión que estuviera mucho más cuidada en términos de dibujo. 3. Proceso de conceptualización. Los conceptos esenciales que definí a partir de la historia y a partir de la revisión de las bases teóricas fueron el de brigada, muralismo, pueblo, diversidad, juventud y patrimonio. Entonces, estos conceptos esenciales que aparecieron son los que debo transcribir para tratar de representar en la tipografía. Para no equivocarme, para no caer en subjetividades, lo que hago es revisar cómo el mundo está entendiendo estos conceptos de manera visual. ¿Cómo hago eso? Acudo a mi gran amigo Google Imágenes y su algoritmo, que me va a decir cómo las personas ven. Porque estas discusiones las he tenido montones de veces con personas que me dicen, yo no creo que la soberanía sea algo grueso. Y yo le digo, bueno, Google opina lo contrario, y la gente que está seleccionando imágenes que representen la soberanía, opinan lo contrario a ti. Puede ser que tú seas una persona que logra ver más allá de lo evidente, o puede ser que estés equivocada o equivocado.
En este caso, es una referencia, es simplemente para entender que el concepto de brigada está asociado a lo militar. Y las brigadas tienen una característica, por definición, son grupos pequeños de soldados que actúan de forma veloz y tienen una misión distinta. Por eso las brigadas muralistas se llaman brigadas, porque actúan como grupos que realizan una tarea de forma veloz y se dirigen a hacer una nueva. ¿Ah? El segundo tiene que ver con el muralismo. Y aquí hay particularidades como la diversidad cromática, el impacto, el peso visual que tienen. No son cosas tenues, son cosas, al menos en Chile, y a la que me estoy refiriendo, son cosas de mucha explosividad cromática, por ejemplo. Como tercer punto, el pueblo. El pueblo entendido como una diversidad que se unifica, que se une, ¿no es cierto? Como una masa, como decía Elías Canetti, masa y poder. La diversidad entendida como lo distinto y representada, ¿no es cierto?, a partir de colores principalmente siempre. La juventud entendida como la energía, como algo vital, como algo que tiene que tener despliegues. Se fijan, siempre están saltando en las imágenes que vemos acá. El patrimonio entendido como algo desgastado, ¿no es cierto?, como algo antiguo, que lleva tiempo existiendo. Y luego propongo este cuadro de abstracción y síntesis que he creado para hacer las clases y que mis estudiantes ocupan bastante. Yo creo que ayuda a visualizar y a entender cómo se produce esta transferencia. Por una parte tenemos una columna con los conceptos, segundo tenemos una columna con las definiciones breves, y tercero, que es lo más importante, una abstracción de esos conceptos. Es decir, una forma de poder dibujar eso que es tan complejo, dibujar en sencillo, por así decirlo. Por último, una columna que sería lo contrario, que sería cómo no dibujarlo, porque si no, no estaría refiriendo a la esencia conceptual. Entonces, la brigada es un grupo de acción rápida y adaptable a las circunstancias. En ese sentido, tengo una serie de grosores, ¿no es cierto? Es un grupo, ¿no es cierto?, que se va moldeando de acuerdo a las circunstancias, es decir, que va encajando, ¿no es cierto? Como segundo punto, el muralismo, que se abstrae como algo con grosor irregular y diverso. Como tercer punto, el pueblo, un conjunto diverso y también con grosor. Se empiezan a asemejar la idea y se empieza a visualizar, digamos, las referencias de manera mucho más concreta. Digamos, la tipografía J no se ve acá, pero sí se comienza a ver en la síntesis. Sí se comienza a ver una relación plástica con lo que está acá. La juventud, como este salto, ¿no es cierto?, como esta dinámica que es propia de la juventud. Y el patrimonio como algo más bien roído. Entonces, viene el diseño de la fuente. Las letras iniciales para diseñar una tipografía, hay varias propuestas, pero yo utilizo Changosi. ¿Por qué? Porque Changosi te pone por delante tres letras que son complejas porque son particulares, la A, la G y la S. Pero además, te resuelve algo interesante. Todo el alfabeto está compuesto morfológicamente por tres tipos de estructuras: rectas, curvas y diagonales. Changosi me entrega las referencias de rectas en la N, las referencias de curvas en la S y las referencias de diagonales en la I. Es decir, de la I yo puedo hacer la K, la V, la W, la Z y la X. De la O puedo hacer la E, la C, la curva de la B, la curva de la P, la curva de la D y así sucesivamente. Entonces, con estas letras de base yo puedo crear el resto. ¿Qué es lo que quise hacer? Aquí quise hacer una diferencia interesante. Por una parte está el peso histórico del Partido Comunista y por otra parte están los jóvenes de las Juventudes Comunistas, la J. La juventud es un concepto clave, pero también el patrimonio histórico, que sería el Partido Comunista. ¿Cómo hago que conviva el PC, el Partido Comunista, con la J, Juventudes Comunistas? Bueno, dispongo en mi set de mayúsculas y minúsculas. Entonces se me ocurre la idea de preservar el patrimonio de las mayúsculas e innovar, ¿no es cierto?, en las minúsculas. Por eso que se produce esta dualidad, en donde hay letras que son semejantes, porque sigue la raíz histórica del Partido Comunista, ¿no es cierto?, que surge en la misma J, pero se generan distinciones, se genera una suerte de soltura en las minúsculas que la hacen parecer como más indisciplinadas o indisciplinadas que las mayúsculas.
Entonces, los conceptos de patrimonio, brigada y muralismo están muy patentes en las mayúsculas y los conceptos de pueblo, diversidad y juventud están más patentes en las minúsculas. ¿Sí? Ya. Aquí entonces podemos ver ya un vistazo completo a las mayúsculas y un vistazo completo a las minúsculas. Y nos damos cuenta cómo presenta ciertas irregularidades, ciertos encuentros ilógicos, como caprichosos, ¿sí? En las minúsculas. Me tomé la libertad de crear algunas cosas como a mi antojo, hacer una arroba bien delgada, porque se utiliza solo en correos hoy día. Y acá, por ejemplo, en el asterisco, en vez de hacer un asterisco, le coloqué dentro ese símbolo que es un buñuelve. Es un símbolo representativo de la cultura mapuche. Y me parecía que no debía ponerlo como en la alternativa, debía dejarlo como el asterisco. Es el asterisco en nuestra historia, la cultura mapuche. Tiene que estar representado también en la tipografía de esa manera. Cuando uno escribe con la tipografía se generan estos encuentros, ¿no es cierto? Pero las tecnologías actuales, el OpenType, nos permite solucionar eso codificando ciertas cosas para que se resuelvan estos encuentros, y esto es como si alguien estuviera tocando de forma desafinada en esta comunidad musical. Lo que hay que hacer ahora es hacer que se afine. Mediante las ligaduras, fíjense lo que ocurre. Se solucionan todos estos problemas de manera automática. Es decir, cuando tú escribas, eso no va a aparecer, porque todo se va a ir solucionando en base a las ligaduras de la tipografía, para que la comunidad pueda aparecer, digamos, sin conflictos. Ahí añadí algunas ligaduras especiales para la marca de la J, si es que la querían utilizar. Y otra cosa interesante es que si uno revisa, por ejemplo, en Google Fonts y descarga una tipografía como esta, se va a dar cuenta que en la lengua occidental todavía le faltan, tiene 80 de 86. En cambio, en J, toda Europa occidental está cubierta. Es muy difícil, fuera de Google Fonts, que una fuente tipográfica cumpla con todos estos estándares y sea gratuita. En general terminan comercializándose. Por eso yo sabía que esto iba a ser yo calculaba y trataba y luchaba porque fuera un aporte lo más consistente posible. Ahí se puede ver todas las lenguas que está cubriendo en este momento la tipografía J. Y aquí viene creo que el centro del asunto, que es el diseño del signo de interpretación libre. Cuando llegó a este punto, yo debo decir que aquí hay unas bases teóricas más propias, que tienen que ver con mi propia historia. Yo el año pasado publiqué este libro que se llama Amor y Diseño, que está hecho a mano y que he leído bastante bien. La verdad que ya estamos en la segunda edición, y está encuadernado a mano con papel marmoleado. Es un papel que se sumerge en tintas, entonces cada libro es distinto entre sí. Es decir, no hay dos libros que sean iguales. Y en este libro está la base teórica de la idea del signo. ¿Cuáles son esas bases? Lo primero que quiero mencionar es que hay una persona a la que yo leo mucho, que es un biólogo chileno que se llama Humberto Maturana. Fue profesor del MIT y es quien desarrolló el concepto de autopoiesis. Es un concepto biológico esencial. ¿No es cierto? Autopoiesis significa autocreación. Esa capacidad que tenemos de cortarnos una mano o hacernos un corte que se vuelva a cerrar. ¿Cómo saben las moléculas hasta dónde tienen que seguir reproduciéndose? Porque existe una cierta lógica, podríamos decir, conciencia de esas moléculas de hasta dónde tienen que crearse. Ese es Humberto Maturana, estudiado en distintas partes del mundo a partir de esa. Pero Maturana tiene un texto, y tiene varios textos interesantes sobre el lenguaje, porque él estudia los seres vivos. Entonces Maturana nos dice lo siguiente, nos dice, mira, los seres vivos somos sistemas moleculares, ¿sí? Pero como sistemas moleculares, lo que hacemos es interactuar. Lo que hacemos primero es acercarnos, ¿no es cierto? Y mirarnos, y aproximarnos a un grado de interacción en donde nuestras partículas moleculares vibrando, de alguna manera se entrelazan. Esas interacciones que ha tenido el ser humano a lo largo de la historia son las que han provocado su evolución, dice Maturana. El cerebro pasó de tener 500 centímetros cúbicos a 1500 porque las interacciones con el entorno se hicieron más complejas. Y esa interacción se da en el lenguaje. El lenguaje no es la forma de hablar, el lenguaje es esa forma de interacción que tenemos los seres vivos. Eso a mí me cambió la manera que tenía de entender esto.
Y después dice Maturana, ¿sabes cuál es el motor que empuja a la interacción? Es una emoción, se llama amor. El amor es la emoción fundante, la única emoción prelenguaje, junto con otras, son dos emociones prelenguaje. El amor es una emoción prelenguaje que impulsa a la interacción. Luego vienen todas las otras interacciones. Interesante es ver cuál es la otra emoción prelenguaje, cuál es el polo opuesto al amor. Uno pensaría a primeras que es el odio. Por supuesto que no. Para que exista odio tiene que haberse producido el proceso de interacción en el lenguaje. Tiene que haber una herida. No existe el odio, ¿no es cierto?, sin el amor. Por eso la frase dice, del amor al odio, un paso. Y hay canciones también que hablan de eso. Hay canciones que piden que por favor me odies, pero que no seas indiferente. Porque lo contrario al amor es el rechazo, nuevamente. Biológicamente, lo contrario al amor es el rechazo, biológicamente. Entonces, el lenguaje es esta forma de interacción fundada en el amor. Eso es lo que quiero rescatar, fundada en el amor. Maturana dice entonces que para que exista esa relación en el lenguaje tiene que haber una regla, ¿no es cierto? El amor como motor y la otra, que exista una otredad, que exista una alteridad con la cual interactuar. Y ahí es donde te das cuenta que el amor existe entre nosotros y las mascotas, porque son seres vivos y interactuamos con ellas. Existe entre nosotros y los árboles, porque son seres vivos y interactuamos con ellos. Pasa que tienen temporalidades distintas, pero interactuamos en el amor. Otra teoría interesante, que también involucro acá, es la del filósofo del lenguaje, Ludwig Wittgenstein. Wittgenstein, dicen los estudiosos de su literatura, que tiene dos tiempos, dos momentos, Wittgenstein 1 y el Wittgenstein 2. El 1 de comienzos de 1900, el 2 ya mediados de los 40. El primero es el que nos dice que el lenguaje son una suerte de rótulos, de etiquetas que tienen los objetos del mundo. Vamos caminando por la calle y vemos semáforo, vemos auto, vemos paso de cebra, vemos tienda. De hecho, le enseñamos a nuestros niños que esto se llama taza, esto, taza. Esa es la forma de explicar, ¿no es cierto?, lingüísticamente el mundo. Pero el segundo Wittgenstein descubre algo maravilloso. Descubre lo siguiente. Descubre que cuando estamos interactuando, el lenguaje tiene ciertas reglas, pero el contexto, la gesticulación y el tono son capaces de alterar esas reglas de manera consensuada, y la alteridad, el otro, es capaz de interpretar ese cambio de reglas y seguir el juego. Es decir, si yo te digo, vamos, significa seguramente que me acompañes. Pero si estamos ambos trotando, corriendo, y yo grito con fuerza, vamos, no significa necesariamente que me sigas, significa que te estoy dando un impulso de energía para que sigas corriendo. Esa interpretación es lo que Wittgenstein llama, ese cambio de reglas es lo que Wittgenstein llama los juegos del lenguaje. Y hace ejemplos maravillosos, como por ejemplo cuando dos personas juegan con una pelota en un parque. ¿Cómo saben, cómo deciden cuándo se golpea solo con la cabeza? Simplemente ocurre. ¿Sí? O cuando tú juegas con una pelota frente al muro, también se puede, de alguna manera, ir generando cambios en las reglas. Ese cambio de reglas me parecía fundamental porque involucra al otro y a la otra con total propiedad, al igual como lo dice Maturana en su relación biológica entre los seres vivos, ¿no es cierto? Ya, vamos con el signo. Entonces yo pensé, dije, bueno, está la A o E, que son las letras, ¿no es cierto?, representativas que se están utilizando en estos contextos de inclusión y apertura. ¿Qué pasa si yo unifico estas tres estructuras para tratar de crear una sola estructura? ¿Con qué fin? Con el fin de que no sea yo quien decida, sino que simplemente cambiar las reglas del juego y esperar a la manera wittgensteiniana si es que el lector o lectora, es decir, la alteridad, es decir, el otro o la otra, es capaz de entender el juego que le estamos proponiendo. Es una apertura, no es una definición, es una apertura y es algo que queda indefinido, algo que permita que aparezca esto, como dice Maturana también. Entonces, en nosotras, en nosotros y en nosotras se sintetiza en este pequeño gesto.
lo interesante, creo yo, y no tiene que ver con la forma, sino que tiene que ver con la trastienda, porque puede haber alguien que resuelva la forma mejor que yo, y espero que así sea. Lo interesante, creo, es que deja en manos del otro la interpretación. No la pongo yo esa interpretación, no la determino, no determina quién está escribiendo, sino que quien lee. Y en ese sentido uno debería preguntar, ¿pero es esto necesario? Resulta que Wittgenstein, Maturana y Byung-Chul Han también, en su Agonía del Eros, coinciden en una cosa. Coinciden en que el amor, Wittgenstein no, pero Byung-Chul Han y Maturana sí. El amor es la clave, el motor impulsor, pero que se necesita sí o sí como regla una alteridad. Ahí coinciden los tres, el otro, la otra. Los tres coinciden en algo. Lo llaman distinto, pero es lo mismo. Los modos de vida. El lenguaje cambia cuando cambian los modos de vida. Las formas de relación cambian cuando cambian los modos de vida. Es más probable que las personas en un país muy frío convivan más en sus hogares que las personas que viven en el trópico, en el Caribe, se relacionen de manera mucho más intensa. Porque los modos de vida determinan las formas de relación. Por lo tanto, los lenguajes son distintos. Porque los modos de vida determinan eso. Modos de vida podríamos entenderlo como cultura, incluso si quieren. Pero tiene que ver con un todo, incluso con cuestiones que no controlamos. La pregunta es entonces, ¿han ido cambiando nuestro modo de vida? Absolutamente. Esto no es un capricho lingüístico, esto es la representación de un cambio social que se está, al menos dando en mi país, de manera muy potente, y yo creo que en el mundo, porque me parece que este cambio se inició años atrás, y lo iniciaron las mujeres, con la cuarta ola del feminismo. Y diría yo, que alguien me podría decir, oye, pero esto genera algún cambio, genera algún tipo de repercusión. Yo le diría a esa persona, bueno, primero voy a defender la tipografía con mi vida, siempre, pero le diría a esa persona, y esto lo he preguntado, le he dicho, ¿tú sabes cuál fue la estocada que le dio el status quo el feminismo? La estocada, definitiva, la que sacudió, al menos en Chile, la que generó un cambio total. Y de repente todos se quedan pensando. Y les digo, ¿fue una política pública? ¿Fue un discurso elaborado? ¿Fue un libro? No, fue una coreografía. No lo llamemos performance, llamémoslo coreografía para que suene más básico todavía. Una coreografía. Si una coreografía fue capaz de sacudir el status quo en el mundo, permítanme creer que una tipografía puede ser un aporte en ese sentido. Permítanme creerlo. Entonces, sigue esta línea aquí con los signos y aquí está aplicada la gráfica de la Constitución, que fue la que creé como imagen para escribir una columna que hablaba sobre la comunidad y sobre la idea de aprobar, utilizando la tipografía. Por último, la tipografía se empezó a utilizar de manera libre, yo la entregué, y las juventudes comunistas empezaron a utilizarla obviamente en su gráfica publicitaria, y a mí me encantó el uso, porque uno es como si fuera un luthier que fabrica una guitarra, pero después vienen ellos y hacen música con esta guitarra. Entonces esto para mí es como escuchar las canciones, cómo están sonando con la guitarra que le fabriqué. Y hay de verdad cuestiones que son para mí maravillosas. O sea, cuando me aparece la imagen de Salvador Allende en su natalicio con la tipografía, para mí fue precioso, alucinante. Y ahí uno puede ir viendo cómo va funcionando la tipografía en distintos contextos que se utiliza. Este es el feed de la Juventudes Comunistas en Chile. Y aquí podemos ver ya usado en la campaña. Entonces se intercala con algunas efemérides con la campaña propia del apruebo que está generando la J. Y aquí esta me las mandaba, mira, Robert, me decía un amigo, están utilizando ya el signo. Entonces, antes de cerrar, quiero dar las gracias, eso sí, pero antes de cerrar quisiera mostrarle algo que me di cuenta ayer, que yo creo que ya es lo que me llena con más orgullo, porque
Una cosa es que utilicen la tipografía, que eso ya me produce un orgullo tremendo. Pienso un poco. Pero otra cosa es lo que vi ayer. Y es que la brigada muralista de la Ramona Parra, como se llaman en Chile hoy día, las BRP, hicieron un llamado hace un tiempo para que se hicieran 100 murales por el apruebo. Y el número ha ido creciendo y sin duda van a llegar a elaborarse los 100 murales. Pero apareció una noticia de que uno de los murales del apruebo había sido cubierto de pintura por gente del rechazo. Entonces aparecieron a partir de eso ciertas imágenes del mural que había sido cubierto. Cuando vi la imagen era en Viña del Mar, la imagen del muro, era un muro gigantesco. Y lo interesante es que el muro tenía todas las letras pintadas con pintura, eran letras de haber sido como 2,5 metros de alto. El modelo de las letras era el modelo de J. O sea, las personas estaban utilizando ya no solo la tipografía, sino que el modelo de letras como representativo de la campaña y la habían reproducido a mano en los muros de Valparaíso. Y dentro de esa me apareció esta imagen, que es la que más me gusta, ojalá que sea allá arriba, que es esta, en donde se están preparando para ir a montar una pancarta. Y si se dan cuenta, en la parte inferior, yo no he visto cómo está la ficha, pero ahí abajo, a ver si me puedo acercar un poco más, dice, por el derecho a ser buscado, y aparece abajo el símbolo no binario, fluido o placebo, como le llamó Natalia. Así que con eso yo me despido, porque esto para mí, haberlo encontrado fue fantástico, ver que se está pintando ya, para mí es una cosa muy especial. Muchas gracias, espero que les haya gustado y quedo abierto a cualquier comentario, conversación, crítica, lo que quieran. Gracias, Roberto. Bravo. Hermosa presentación, de verdad. Ojalá pudieras escuchar todos los aplausos simbólicos que en nuestras cabezas en este momento estamos haciendo para ti. Eso es lo malo de la virtualidad, pero de verdad estamos súper, súper contentas con tu participación. La verdad es que, bueno, personalmente, el proceso creativo que tiene una letra, una grafía, es súper... O sea, hay un montón de pensamiento detrás que uno no lo discutiría quizás porque somos ignorantes en el tema. Pero en fin, abrimos la palabra ahora para las preguntas, comentarios, y creo que Natalia Castro quiere hacer una acotación, un comentario, una pregunta. Sí, me disculpan que no tengo la cámara, pero es que hace días está fallando mi internet. Pero bueno, me encantó la presentación de Roberto. Creo que de verdad, tal como decía Natalia, uno no es consciente, ¿verdad?, de la cantidad como de contenido teórico, ¿verdad?, que hay que hacer, de masticar esa teoría para poder producir una tipografía, y me parece maravilloso haber tenido la oportunidad de ver todo ese recorrido teórico que tuviste que hacer para llegar a la tipografía J. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias por compartirlo. Luego, lo otro es que quería saber si tenés por ahí los enlaces de estos colectivos que utilizan la tipografía, porque yo justamente estoy en la maestría de lingüística de la UCR, y mi trabajo, ya estoy como terminando el anteproyecto, y yo lo que quiero es analizar actitudes lingüísticas en redes sociales relacionadas con el uso de palabras con E. Entonces, como en estas publicaciones justamente se está utilizando tu tipografía con esa intención, ¿verdad?, de tener ahí como que sea la persona lectora quien interprete, ¿verdad?, cómo se va a leer esto, si con A, con O, con E. Entonces creo que me sería de muchísima utilidad tener ahí como esos enlaces, o sea, o al menos el nombre, ¿verdad?, el colectivo, para yo buscarlo en Instagram y ver si podría tomar algo de allí. Perfecto, Natalia, te lo acabo de pegar en el chat para que lo puedas revisar. Manu. Te agradezco las palabras también, mucho.
Qué bueno que se reconozca el esfuerzo que uno hace en términos teóricos también cuando está creando. Manu. Sí, bueno, pues igual primero yo disfruté mucho, bueno, las dos lecturas, la de Mariel y esta, que se complementan muy bien. Me encantó la presentación también. Y bueno, quería solamente agregar, no es una pregunta, sino es un comentario, de que bueno, estos de los signos para no, o sea, para no usar pues el masculino, genérico y todo eso, son todo un debate, ¿no? O sea, en tanto a quién está incluido o incluide y quién está excluido, ¿no? O sea, siempre es un debate, porque, por ejemplo, está la arroba, ¿no? Que como se ha comentado, sí dice los y las, pero no están les, ¿no? A veces, ¿no? Luego está la X y hay un colectivo de mujeres, por ejemplo, pienso en los escritos de Andrea de Pix, chilena también, de que bueno, ha dicho que bueno, que en la sí están incluidas las mujeres, pero no como se debería de. Entonces, ahí están otras como problema, ¿no? Entre si se dice todos y todas o todos, todas, todes. eh, y ahora que se dice, bueno, vamos a decir todas las personas o todos, todas, todes, cómo se representa. Y me encantó esta propuesta que das, y más de que no solamente se queda como, no me acuerdo quién comentó, de que fue una ocurrencia, ¿no? Sino que es algo que está como muy pensado y todo, y también tiene la posibilidad de que lo podemos usar en el teclado, ¿no? Bueno, eh, me quiero imaginar, ¿no? Y nada, o sea, nada más era que y esta otra cuestión que mencionaste de que esa signo, esa letra deja en manos de cualquiera la interpretación, también me pareció súper bien porque creo que en el texto de Mariel se comentaba de que la gente o bueno, el movimiento anarquista no quiere como imponer reglas, sino pues ahí sugerir y que cada quien decida, ¿no? Entonces siento que tu tipografía también va por ahí en cuanto a la interpretación. Y pues muchas gracias por venir también. Ya es todo. Gracias, Manu. Muchas gracias por los comentarios y por tu apreciación de la presentación. Yo quisiera sí mencionar algo a partir de lo que dice Manu, a partir de la dificultad. ¿Sí? He pensado en esta dificultad y me parece que esa dificultad desaparece en la medida que nosotros entendamos eh, que estos cambios en la manera de escribir, en el lenguaje, son cambios que nos están recordando que nuestro modo de vida debe ajustarse, o nos están recordando incluso que nuestro modo de vida ya cambió. Entonces, si lo entendemos como un recordatorio, como un aviso, como una notificación, me parece que sería menos grave. Siento a veces, eso sí, que esto es como si dijéramos, ya mira, acá en Chile nos saludamos de un beso en la cara, pero de ahora en adelante, un grupo de personas propone que nuestro cariño tiene que ser demostrado dando un beso en cada mejilla. Entonces, ojalá muchas personas participen de esto, y hay muchas personas que empiezan a saludar con dos besos un beso en cada mejilla, pero hay personas que dicen, no, yo jamás saludaría a nadie con un beso en cada mejilla. Entonces tú le dices, bueno, no hay problema, salúdalo con uno. Pero hay personas que ni siquiera quieren que el resto salude con dos besos en la mejilla. Entonces, yo entiendo que a partir de eso, que a partir de este cambio de paradigma, se puedan generar también algunas complicaciones, ¿cierto? Por ejemplo, el otro día, un político chileno, abierto totalmente a este tipo de cambio, comete un error y dice las y los medicamentos. Entonces, obviamente, se abalanzan sobre esta persona
diciendo, oye, pero ¿cómo es posible? Mira lo que hemos llegado, ¿cuál es el límite? Pero la verdad es que cuando uno entrega cariño, cuando uno entrega afecto, por eso me voy a aferrar siempre al amor, al afecto, al cariño y a la apertura, siempre. ¿Quién te dice cuánto dura un abrazo de amistad? ¿Quién te dice cuánto dura un beso? ¿Quién pone esa regla? No hay reglas que tienen que darse de manera espontánea y en el momento. Y probablemente te equivoques, y probablemente cuando vayas a dar un beso en cada mejilla, la otra persona no sepa y se genere un desacuerdo y después se vuelvan a reír y todo se solucione o no. Probablemente cuando da un abrazo y te excede, la otra persona queda un poco compungida, pero es una muestra de afecto, de cariño, de apertura. Por supuesto que puede fallar, son cambios sociales, ¿cómo no van a tener desajuste? Entonces siento que hay una gravedad que debiéramos pausar, atenuar, calmar un poquitito en todo sentido, creo yo. Eso. Silvia. Sí, yo en realidad he disfrutado muchísimo la charla, me gusta mucho el diseño también en general y me parece que esta manera en que nos has presentado el proceso creativo, incluso el ejercicio de cómo vas abstrayendo los conceptos para convertirlos en imagen, abre estas posibilidades de conversación entre áreas que a veces que nos hacen falta, ¿no? Porque es esta materialidad del lenguaje en la que estás trabajando con una tipografía que es un proceso en el que, o sea, que estamos hablando todo el tiempo del lenguaje y a veces se nos olvidan estas cosas de su materialidad tan clara, ¿verdad? También del trabajo, que hay algunas perspectivas de la lingüística que toman esto, pero bueno, yo me quiero volver más a la parte subjetiva de la posibilidad de interpretación. eh, y cómo me parece maravilloso que estés poniendo el rol en la subjetividad. Hay una autora que no soy la única aquí a quien le encanta, yo creo que es Brigitte Vasallo, que te podemos pasar la referencia de un libro de ella que es Lenguaje Inclusivo y Exclusión de Clase, de hecho, y habla de la importancia de resignificar en una de las partes del libro. Dice como, hay unas citas, un par de citas que tengo acá, que cuando enfatizan la importancia de resignificar, dice que la violencia es lo real, lo simbólico aún participando de la violencia de resignificable. Y bueno, para ella también dice toda narración, incluso la propia experiencia es una construcción y está mediada por infinidad de condiciones, también por una condición política. No hay línea directa entre lo narrado y lo vivido que no pase por la subjetividad. Y en esa subjetividad es un eslabón imprescindible para la acción transformadora a través del discurso. Y cuando es particularmente este signo, lo siento, placebo es lo que primero me encanta la manera en que Nati lo pone, el signo placebo, ¿verdad? Me parece que este signo, este signo, ¿verdad? Perfectamente da ese espacio a la subjetividad y a la incomodidad, que esto también hablábamos de incomodarnos con otros textos como la política de la incomodidad de José del Valle, ¿verdad? Como lo incómodo es no tener una norma, lo incómodo es no tener una forma específica ya que hay que seguir, sino tener ese espacio para decidir qué hacer, y muchas veces es lo que más pasa con el lenguaje inclusivo, por ejemplo, que si uno quiere que sea un espacio transformador, son una práctica transformadora, necesita estar constantemente en lo vulnerable de la incomodidad, o sea, una vulnerabilidad muy grande en la que no sabes cómo leer. Y aquí viene mi parte de la pregunta, ahora sí, finalmente. Sí, hay una de las cuestiones que se hablan del lenguaje que se dicen sobre el lenguaje inclusivo cuando la gente está hablando críticas sobre signos como los que Mariel estudia en su trabajo, especialmente, ¿no? Como el arroba, el asterisco, la X, que te decía, ¿eso cómo se lee, no? ¿Y eso cómo se lee? Entonces, me gustaría preguntarte un poco por la recepción que has tenido, como las respuestas de diferentes públicos, si has tenido un poco estas preguntas de eso, ¿cómo se lee? Y también desde tu trabajo, o sea, y estas son dos. La segunda pregunta es, ¿cómo harías, cómo por ejemplo propondrías
que lo hiciera una computadora, si lo tiene que leer, porque estas tipografías, digamos, ya pensando en formas de inclusión, ¿qué pasa si lo tiene que leer para personas con una discapacidad visual, por ejemplo? Esas son las dos preguntas que te haría. Sí, bueno, oye, muchas gracias también, Silvia, por tu comentario y por tu recepción de la presentación. Eh, Mira, respecto de la recepción, estuvo expuesto, mira, es una columna muy cortita para un medio chileno, que es el segundo medio digital más leído, se llama El Desconcierto. Y me decía el otro día la persona que dirige el periódico, me decía, oye, ¿sabes que la columna, una de las columnas más leídas fue la tuya sobre comunidad? Pero la verdad, yo voy a ser súper sincero, yo creo que no tiene que ver tanto con el texto como con esta imagen. Porque puse esta imagen arriba intencionalmente, obvio, con los colores de la Constitución, obvio, y dicen, nosotros aprobamos, nosotras aprobamos, nosotros aprobamos. Entonces, yo intencionalmente mandé la imagen y la pusieron. Yo creo que hubo mucha gente que ni siquiera leyó la columna, solo comentaban esto, porque esto es lo que instalaba el debate. Porque habían personas que decían, ¿por qué siguen hablando de nosotros? Y alguien respondía inmediatamente, yo no leo eso, yo leo nosotros. Entonces yo dije, wow, wow, está ocurriendo lo que yo quería que ocurriera. Y de ahí hacia abajo, pocas fueron las referencias hacia la idea de que estábamos escribiéndolo mal. Todas las referencias tenían que ver con el rechazo, con la Constitución, pero la verdad es que como quedó en evidencia que no está escrito, que no está determinado como tiene que leerse, eso generaba una crisis, sentía yo, que era interesante porque no podían opinar en contra del lenguaje de apertura e inclusión, no podían, porque sabían que no estaba diciendo eso. Entonces, como no podían criticarlo, empezaron a leer la columna y yo lo que planteaba en la columna es que siento que hay un exceso de individualismo, un exceso de mismidad, un exceso de yo. Por eso proponía que no dijéramos yo apruebo, sino que dijéramos nosotras, nosotras, nosotres aprobamos como conjunto. Lo curioso es que hubo gente del rechazo que siempre dispara fuerte con todo su ímpetu, pero habían personas del rechazo, varias, que colocaron en los comentarios algo que me encantó, que era nosotros rechazamos. Era como que igual habían entendido la idea de la inclusión, pero por último estaban abandonando esa individualidad y estaban viéndose un poco de una manera un poco más colectiva. Y donde generó más problemas fue mi facultad, porque en mi facultad se puso esta imagen y alegaron que la universidad está ideologizada, que la Universidad de Chile es marxista, que, que estábamos arruinando la mente de los jóvenes, y los propios estudiantes decían, pero si este es un profesor dando una opinión, que a un profesor de otra opinión no hay problema. No, pero es que no puede ser, guárdense su opinión, un montón de cosas, una lista larga, interminable de debates y cosas, pero yo diría que hay muy poco cuestionamiento al signo, porque como no se la juega el signo, o se la juega por justamente no jugársela, esa indeterminación lo... Sí, pues nunca, como dice Natalia, nunca he visto una universidad sin ideología. Bueno, así es esto también. Bueno, puede ser. Pero resulta que en mi propia facultad hay colegas que no solo están en la campaña del rechazo, hay colegas que son activos militantes de facciones de ultraderecha y así es nomás. Pues. Entonces, tampoco hay que urgirse tanto. Y respecto a trasladarlo a otro soporte, debo ser sincero, yo no me imagino cómo esto se podría interpretar vocalmente, pero sí recuerdo, y ahí ustedes tienen que saber mucho más que yo, sí recuerdo que hay algunas letras en francés que la boca se dispone de una manera, pero se pronuncia de otra. Entonces, de alguna manera existe algo como esto. ¿Ah? La OE, por ejemplo. Entonces, yo creo que eso quizás se podría resolver y sería interesante como ejercicio vocal ir encontrando esa, esas distinciones. Eso Silvia, gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, comentario?
Bueno, aquí voy yo entonces. Estaba esperando ese turno. Bueno, una de las cosas que te iba a preguntar, Roberto, era sobre la reacción y lo acabas de contestar súper bien. De hecho, encuentro muy gracioso el gesto de olvidarse un poco de lo lingüístico para decir que van a rechazar, pero en el fondo entienden la lógica igual del inclusivo. Así que me parece muy, muy propio también del rechazo, así hablándotelo como compatriota. O coterránea, prefiero decir, porque no me gusta hablar de patria. La patria para mí es muy masculina, así que prefiero decir coterránea. Mi pregunta iba un poco a cómo lograste llegar tú en tu proceso más que creativo, en tu proceso como filosófico, digámoslo así, dentro de este proceso creativo, ¿cómo llegaste tú a hilar esta idea, esta relación que había entre la tipografía, por ejemplo, y el panorama cultural, el panorama social, político? Porque tú haces ahora cuando estabas hablando, también yo lo leí en tu libro en algunas partes, hablabas un poco de la relación que tenía la tipografía o la visualidad, ¿cierto? La materialidad de una letra con la dominación o con el poder. Entonces, ¿cómo llegaste tú en el punto de tu carrera, en algún punto de tu carrera de diseñador, te dijiste, a ver, paremos, las letras también dicen cosas que van más allá, ¿cierto? Tienen su propio lenguaje, dices tú. Entonces me gustaría que desarrollaras un poquito como o que nos contaras un poquito sobre ese proceso tuyo personal, ya abriéndote como investigador hacia nosotras que estamos acá, que también hacemos lo mismo. Perfecto, muy buena pregunta. Mira, resulta que siempre me ha llamado la atención y las columnas que escribo siempre tienen un tinte político, siempre vinculado con la tipografía. Yo creo que me llamó la atención cuando logré entender la retórica tipográfica, que es esa capacidad que tienen las letras de transmitir o expresar una idea, ¿sí? Algunos autores hablan de que las tipografías funcionan como una persona, pero una persona en el sentido junguiano, una máscara. Una máscara. Jung habla de estas máscaras que nos colocamos para ser profesores, para ser estudiantes, para carretear, digamos, para ir a una fiesta, para hacer distintas cosas. Entonces, básicamente las tipografías tendrían esta capacidad de representar personalidades diferentes, ¿sí? De dotar de esa personalidad. Y a partir de eso me fui dando cuenta de cosas que ocurrían en el medio. Por ejemplo, un político de derechas, bastante conservador, en su campaña publicitaria, en su campaña de propaganda política, utilizaba una tipografía que era propia del cartelismo cubano, ¿sí? Yo la entendía así. Entonces me hacía ruido y sentía que era una suerte de fraude tipográfico, es decir, en toda esta imagen postulaba o se vinculaba plásticamente con cosas que son contrarias a lo que él plantea, ¿sí? Era una suerte de engaño a través de la tipografía, sutil, ¿no es cierto? Bueno, yo ahí lo que me parece fascinante es el inconsciente entendido como un gran océano, en donde la conciencia es simplemente una barcaza que va navegando medio a la deriva y el inconsciente toma determinaciones. Yo creo que la gente no dice, mira, esa tipografía me expresa terror o esa tipografía me expresa política de izquierda, pero a través del inconsciente las personas son capaces de incorporar ciertas como significancias, ¿sí? Eso ocurre, por ejemplo, con la música. Cuando vemos, por ejemplo, la música de la película Interestelar, la composición que hace Hans Zimmer, por ejemplo, es una composición dual, es una dicotomía musicalmente hablando, en donde toca las mismas notas dos veces, una hacia arriba y una hacia abajo, representando la decisión difícil que tuvo que tomar el protagonista, de seguir siendo padre o ser un héroe y salvar al planeta. Entonces, en el momento exacto en el que el protagonista se va en la camioneta y la niña y su hija queda llorando, suena la música dos veces. Una vez hacia arriba, el héroe, y justo cuando va a empezar a sonar de nuevo, la niña grita "Dad", llorando. Y luego suena la segunda pieza. Y resulta que cuando tú ves la película dices, mira, acaba de ocurrir una dicotomía, mira, nada de eso es consciente, todo ocurre en el inconsciente, ¿sí? Y somos capaces de interpretarlo a través del inconsciente. La tipografía funciona en esa frecuencia, por así decirlo. Y cuando esto ya estalló para mí,
cuando hace un par de años empecé una investigación que vamos a publicar este año con una compañera, con Camila Ríos. Y esa investigación es sobre un periódico, el primer periódico obrero feminista chileno, que se llama La Alborada, es de 1905. Entonces Camila se abocó en reconstruir la historia de la directora de ese periódico, y yo me aboqué a tratar de indagar sobre las condiciones de producción y la tipografía que se utilizaron en ese periódico. Resulta que para llegar a eso, estoy escribiendo en este momento, voy en la parte de la prensa obrera, ¿sí? La prensa obrera. Entonces aparece, por ejemplo, este libro de base que se llama Y también hicieron periódicos, que cuenta la autora Claudia Montero cómo las mujeres hicieron montones de periódicos, de revistas, ¿no es cierto?, que partieron siendo simplemente con una perspectiva de género, a darle un enfoque decididamente feminista en corto tiempo, ¿sí? Pero a partir de eso y en esa contextualización me empecé a dar cuenta de cosas maravillosas. Por ejemplo, un pequeño dato. ¿Ustedes saben de dónde viene la palabra, quién creó la palabra socialismo? La palabra socialismo se creó en 1830 por Pierre Leroux, un francés, un filósofo francés, que reconoce haberla creado en su libro La huelga de Samarés, reconoce haberlo creado como una opuesto a individualismo. Entonces ya es interesante saber eso, pero lo interesante también es saber que Pierre Leroux tenía como oficio la tipografía, era un tipógrafo. Regis Debray, también filósofo francés contemporáneo, al referirse al trabajo de Leroux, dice, en Leroux está, digamos, está la esencia del socialismo, en su propia vida, dice. Porque el socialismo nació con la palabra imprenta escrita en la frente, y el socialismo tiene alma de tipógrafo. Uno se preguntará, ¿o es una frase exagerada? No es tan exagerada, porque justamente fueron las ideas socialistas y anarquistas que influyeron sobre Carmela Geria Gómez, la directora del periódico, que ¿saben qué oficio tenía desde los 14 años? Tipógrafa. ¿Y saben con quién estuvo relacionada Carmela Geria en su trabajo y en su lucha? Con Luis Emilio Recabarren, fundador del Partido Obrero Socialista en Chile y del Partido Comunista. ¿Que saben qué oficio tenía? Tipógrafo. Al igual que Pablo Iglesias en España, fundador del Partido Comunista, tipógrafo. Entonces, por favor, aquí hay un enlace que es directo, que está en las raíces de la tipografía, está la lucha social y está la política. Sí, disculpa que me emociono, pero que la emoción forma parte del asunto. Entonces yo ahí ya comprendí que esto tiene que ser profundizado. No, gracias Roberto por tu respuesta. No, yo comparto mucho la pasión con la que hablas y a mí me encanta, bueno, nosotros ya hemos hablado antes de este trabajo y lo encuentro genial, y no es baladí, como dirían, que sean tipógrafos. Es cierto, la tipografía es parte también de un cambio social y cultural súper importante que fue también la llegada del capitalismo en base a las imprentas, que fue como un shot capital súper fuerte en el momento como de la industrialización en nuestro país. Entonces es algo que llega justo también post-república, ¿cierto? Pero Silvia quería comentar algo, creo. Sí, de hecho, bueno, toda esta conversación me hace pensar en un capítulo del que tengo la referencia por alguna parte, te la podré pasar, que se llama Fontroversy, que es una controversia en tipografías que se dio. Es una etnografía es un libro de etnografía lingüística sobre la materialidad del lenguaje, y hay un caso que se dio muy importante de que las personas de algún centro de investigación, me parece, publicaron sus hallazgos con Comic Sans. Y toda la discusión de un hallazgo súper importante no se centró en el hallazgo, sino en que por qué habían usado Comic Sans para comunicarlo. Entonces hay varios ejemplos en esta controversia, ¿verdad? De controversia que son muy interesantes de leer, y entonces como esta materialidad, ¿verdad? O sea, porque pienso que tal vez hay algo, y pensando en el quehacer
de la tipografía, ¿verdad? De las personas que trabajan como tipógrafas, como esta sensación de materializar el lenguaje o sea, que les conecta más con el lenguaje como trabajo, que por ahí hay, de hecho, hay otras referencias a, no sé, como Rosy Landi, que tiene como de los 70 un libro de el lenguaje como trabajo y como mercado. Y entonces, o sea, creo como, eso no lo refieren en esta controversia, pero en la controversia, ¿verdad? Pero sí creo como que tal vez hay cierta claridad de esta materialización del lenguaje y del lenguaje no solo como un pensamiento, sino como una acción de ponerlo en una letra, ¿verdad? Que muestre el detalle pequeño que a veces tal vez, bueno, no todo el mundo está pensando ¿sí? En cómo se está representando tanta ideología detrás de cómo llega a un lugar, o sea, como con el caso del Comic Sans, ¿no? De cómo hay unas representaciones ideológicas de incluso qué se puede comunicar con qué letra, ¿no? Wow. Solo dos comentarios. Uno, si a ti te parece eso complicado, imagínate que en Chile, hace un par de años, se instaló una estatua afuera del Palacio de Gobierno, una estatua de otro expresidente que tenía una frase muy importante y muy conocida. La frase dice, gobernar es educar. Un gobierno de derecha entonces colocó la estatua y la frase está puesta abajo con Comic Sans. Eso, eso por una parte, eso por una parte. Y lo otro, yo ahí también escribí una columna reclamando por eso harto, pero la otra cosa interesante es cuando la materialidad lo dice todo. Hay un caso muy interesante, justamente israelí creo que es, de un estudio de diseño que se llama Rock, Paper, Scissors, que sacó ¿cómo se llaman las bolsas de género? Bag, T-bag, no me acuerdo cómo se llaman. Las bolsas de género típicas que se imprimen ahora, ¿no? Las tote bag Esa, o tote bag. Creo que tote bag, sí, tote bag. Y está escrito una frase con una tipografía y alfabeto árabe. Y la frase dice, este texto está solo hecho para infundir temor. Entonces alguien en Estados Unidos en el metro le sacó una foto al texto de la bolsa y otra persona lo tradujo. No es menor, solo la forma tipográfica generando ahí una denuncia. Interesante. Eso. Gracias, Silvia. Ya. No sé si alguien más quiere hacer un comentario, una pregunta, porque ya estamos como en la hora. Hemos abusado del tiempo de Roberto acá, pero por lo menos te hemos visto también muy entretenido. No solo nosotras hemos estado muy entretenidas, sino que tú también. Así que te agradecemos de verdad haber venido. La presentación también muy cuidada, muy detallada, súper contextualizada también, así que eso se agradece sobre todo en un contexto como el nuestro, que es una comunidad, un círculo donde venimos de diferentes partes y nos encanta aprender. En este caso, yo también me siento súper aquí, me voy a poner chauvinista, me siento muy orgullosa de que estés dando a conocer cosas que pasan en mi país también, y así lo han hecho también muchas de las compañeras, trayendo a colación lo que está pasando en los contextos políticos, sociales y culturales de sus respectivos países, que en el fondo somos lo mismo, somos Latinoamérica. Así que muchas gracias, creo que nadie más tiene nada más que decir y luego ya vamos a mandar el enlace de esta hermosa presentación. Algo, sí tenemos algo que decir. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Dos cosas, que la próxima semana, el 25, se publica el dossier de lingüística feminista en la revista El Journal, que va a estar, bueno, hay textos de varias compañeras que estamos acá y otros de otras compañeras que no están acá. Y bueno, es como una fiesta poder tener nuestro primer dossier juntas y luego, gracias. Y luego en septiembre vamos a editar en Wikipedia. Entonces tenemos la segunda editatona indisciplinada, que tiene un taller de lenguaje inclusivo muy interesante, algunas conversaciones sobre el lenguaje, activismo y
acceso a la información, bueno, activismo digital, sesión de edición en Wikipedia, sesión de aprender a editar en Wikipedia, y bueno, vamos a seguir compartiendo más en nuestras redes sociales, pero si no están todavía como al tanto, bueno, les invitamos a inscribirse y a participar. Gracias, Silvia. Y otra cosa que se nos había olvidado, Roberto, estás cordialmente invitado, obviamente, a participar de las sesiones que estamos haciendo constantemente del círculo. Se dan este tipo de discusiones. A veces hay más convocatoria que la que hubo hoy. Que lo bueno de que se grabó es que te van a poder ver de manera sincrónica. Sí. Pero te invitamos a participar porque es súper, nos nutre mucho hacer este tipo de estudios y estas perspectivas de forma interdisciplinar o transdisciplinar, tomando siempre todos los temas desde lo que hacemos, que es la lingüística o las letras en general, y el feminismo, por supuesto. Así que eso, muchas gracias a todas por venir y nos vemos en otra sesión.